ustedes a abrir sus Biblias allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, que es donde estará basada nuestra enseñanza en esta tarde-noche. Vamos a leer de los versos del 20 al 32. Como ustedes miran, ¿verdad? Ahí tenemos lo que es el título, ¿verdad?, de este mensaje: actitudes equivocadas en la familia de Dios. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, del 20 en adelante, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, énfasis nuestro, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La familia de Dios, mis hermanos, somos cada uno de nosotros que hemos confesado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Desde ese momento, como lo dice la palabra, ¿verdad?, somos hechos hijos de Dios y venimos a formar parte de la familia de nuestro Dios. Pero lastimosamente, ¿verdad?, triste, la realidad, aunque formamos parte, mire, de la familia, usted y yo, de Dios, muchos de nosotros aún tenemos actitudes equivocadas, créalo, para con nuestros incluso hermanos y para con nuestro Padre Celestial. Y esas actitudes equivocadas, hermanos, son las que no nos permiten incluso experimentar, ¿verdad?, experimentar todas las bendiciones espirituales que Dios tiene preparado para usted y para mí. Y nuestro Padre, ¿verdad?, celestial, quiéralo, piénselo usted, ¿verdad?, de una manera convencido, quiere bendecirnos de una manera sobreabundante. Y es importante que usted y yo, ¿verdad?, siempre analicemos nuestra conducta, nuestra actitud, nuestro carácter principalmente, ¿verdad?, cómo nos manifestamos como familia, como pueblo de nuestro Dios. Y estas actitudes, miren, las vamos a ver de una manera reflejadas, ¿verdad?, en el texto que acabamos de leer, por medio de la vida del hijo mayor, ¿verdad?, del hijo pródigo. Esta es una maravillosa historia, créanlo,
donde continuamente nosotros hemos tenido infinidades, ¿verdad?, de predicaciones, de enseñanzas basadas en el hijo pródigo, pero casi no basadas en el hijo mayor, óiganlo bien. Y es aquí donde vamos a hacer, ¿verdad?, un poco el énfasis en esta actitud. Vamos a hacer un poco, ¿verdad?, el énfasis, ¿verdad?, para poder así sustraer lo que son las enseñanzas que Dios tiene, ¿verdad?, para así, ¿verdad?, mire, usted y yo poder de una manera conducirnos sabiamente, ¿verdad?, en el reino. Y miren, todos miramos, ¿verdad?, que cuando este personaje que se había extraviado en el mundo, pues había regresado a la casa y se enoja completamente el hijo mayor. No quería incluso entrar y todavía, ¿verdad?, viene un reclamo al padre, ¿verdad?, con un corazón, miren, lleno de soberbia y lo más lastimoso, ¿saben qué? Con un corazón lleno de amargura. Y estas son actitudes que a veces, hermanos, podemos tomar. Óiganlo bien. Por eso, ¿verdad?, qué importante es recibir estas enseñanzas para de una manera, ¿verdad?, que sean de gran bendición para nuestra vida. Miren, vamos ahí a abordar lo que es el primer punto. La primera actitud equivocada, miren, ahí tenemos relativamente es la falta de amor. Dice en el verso 25 y 28, y su hijo, dice, mayor estaba en el campo, y cuando vino, dice, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó que si qué era aquello, ¿verdad? El criado le contesta: tu hermano, mira, ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces, como dice la escritura, primer énfasis, ¿verdad?, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase, fíjate, nada más le rogaba a que entrara. Qué triste, ¿verdad?, debe haber sido para el hermano menor, o sea, el hijo pródigo, darse cuenta, ¿verdad?, que su propio hermano, en lugar de alegrarse y darle, ¿verdad?, gracias a Dios, porque pues él había cambiado, ¿verdad?, su actitud, su manera de conducirse, había regresado, se enojó, miren, de tal manera, ¿verdad?, que no quería entrar en la celebración que su padre había organizado por causa, ¿verdad?, de su regreso. Y pues seguramente el hermano mayor, hermanos, ¿verdad?, veía a su padre. Tratemos de visualizar esta historia, ¿verdad?, que Cristo Jesús nos dejó como una gran enseñanza. Veía a su padre, tal vez este hijo mayor, ¿verdad?, todos los días esperando que regresara su hijo. Miren, para un padre, óiganlo bien, el perder a un hijo en estas condiciones, créanlo, que es algo por lo cual no es bueno, ¿verdad?, pasar. El corazón se contrita, el corazón, ¿verdad?, se estremece, se parte, y todos los días, ¿verdad?, sin duda va uno a la presencia de nuestro Dios para ponerle, ¿verdad?, aquel hijo, ¿verdad?, que se ha perdido. Pero miren, tal vez incluso hasta lo vio hasta llorar, ¿verdad? Pero cuando regresa el hermano menor, en lugar de alegrarse junto con su padre, porque ya no sufría, miren, el padre, su papá, porque ya no estaba triste. La actitud que él toma, se molesta y se enoja contra él. Así que ya tratándolo, ¿verdad?, de tratar de jalar esta enseñanza para la actualidad, así hay muchos hermanos, créanlo, y hermanas
en la iglesia, hermanos, en un lugar de verdad de alegrarse por el hermano que regresa, por el hermano que incluso se había enfriado, se había apartado y que vuelve, ¿verdad? En lugar de gozarse, ¿sabe qué es lo que hace? Se molesta. Opta por una actitud, ¿verdad?, de indiferente, de una actitud que no es de una manera aceptable a nuestro Dios, ¿verdad? Y así como mencionaba hace unos momentos, así hay muchos, óiganlo bien. Y yo creo que esto no es una buena actitud. Por eso qué importante, ¿verdad?, que nosotros no tomemos actitudes equivocadas como parte de la familia de Dios. Y la primera enseñanza aquí es la falta de amor en este muchacho, en este joven. Y de igual manera, ¿verdad?, cuando viene aquel hermano que se había retirado por un tiempo, ¿qué es lo que pasa? A veces no lo saludamos, ¿verdad? Y si lo llegan a hacer, ¿verdad?, a veces llegan a hacer con palabras hirientes. Y eso es muy triste. Ni siquiera a veces, ¿verdad?, quieren que nadie, ¿verdad?, personas entre nosotros, que los tomemos en cuenta. A veces, créanlo, estas actitudes equivocadas son muy presentes, latentes en nuestras comunidades, créanlo. Y eso son actitudes equivocadas. Actitudes equivocadas, ¿verdad?, en la falta principalmente de amor, ¿verdad? Y luego inclusive, ¿verdad?, quisiéramos que ya nadie, ¿verdad?, bendijera a aquella persona. Y estas, hermanos, son realidades, óiganlo bien. Son cosas que acontecen, ¿verdad? Y muchas veces, miren, son cristianos, ¿verdad?, que nunca se han apartado, tal vez. Personas que usted mira que son fieles, que llueva o truena, vienen a la iglesia, a la congregación. Y es lastimoso mirar estas actitudes. Y ahorita mencionaba, son personas, ¿verdad?, que siempre están sirviendo, que siempre están en los cultos, que están incluso llenos de fe y de conocimiento, pero vacíos de amor, como dice, ¿verdad?, allá Primera de Corintios, ¿verdad?, que hace una incluso variedad de comparaciones, ¿verdad? ¿De qué te sirve, pues, verdad, tener incluso tanta fe si no tienes el amor de Dios en ti? ¿De qué incluso te sirve, verdad, tener tanto conocimiento, pero si no hay el amor de Dios, verdad, guiando tu corazón, tu vida, verdad, como hijo, verdad, en la familia tan grande que Dios tiene? Y hace, verdad, de diferentes referencias a nuestro Dios, verdad, que incluso de qué va a servir, verdad, de que tú des todos tus bienes, verdad, y incluso que des hasta tu vida, si no te vas a conducir de la manera correcta en el reino. O sea, en otras formas, verdad, si no te vas a conducir con el amor de nuestro Dios. Todos sabemos, hermanos, que el amor de Dios es sufrido, ¿verdad? Es benigno, es limpio, puro, todo lo cree, todo lo espera, ¿verdad? Todo está dispuesto a sufrirlo. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa, hermano, hermana? Que nosotros tomamos actitudes equivocadas entre la familia de nuestro Dios. Y este es el primer punto, hermanos, ¿verdad? Y es importante que nosotros, ¿verdad?, nosotros canalicemos, porque miren, en la iglesia siempre va a haber hijos pródigos, en la iglesia siempre va a haber altas y bajas, va a haber gentes que van a ir y van a venir, pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Verdad? ¿Cómo debemos de manejarnos? Miren, Dios nos ha dado su manual, ¿verdad? Con una manera donde está basada la verdad para usted y para mí. Y de esa manera, pues, ¿verdad?, poder glorificar lo que es el nombre de nuestro Dios en todos los ámbitos.
Aún en estas circunstancias, cuando va a haber hermanos, ¿verdad?, que vamos a nosotros a tener la experiencia de a veces verlos caer en el pecado, retirarse, y cuando Dios los restaura, créalo, que tenemos que tener nosotros las actitudes correctas para poder así que el plan de restauración de Dios, ¿verdad?, se lleve a cabo, incluso incluyendo lo que es su iglesia, su casa aquí en el mundo, ¿verdad? Porque la iglesia, óiganlo bien, es nuestra casa, es la conexión, ¿verdad?, con ese reino celestial, óiganlo bien, donde vamos a ir a morar todo lo que es la familia de Dios. Y sean incluso, ¿verdad?, aquellos que eran muy obedientes, porque en la familia de Dios, créanlo, hay hijos muy obedientes, con una conducta intachable, pero también hay hijos que no tienen esa conducta intachable, pero aún así son hijos de Dios. Y esta actitud de indiferencia, ¿verdad?, de desamor, créalo, es la primera actitud equivocada que en muchas iglesias a veces existe. Por eso debemos nosotros, ¿verdad?, de analizarnos, bueno, ¿cómo está, verdad, nuestra actitud cuando hay este tipo de situaciones? ¿Cómo es que nos debemos de conducir, verdad? Porque es importante saber actuar correctamente, hermanos. Todos nosotros tenemos un deber de actuar conforme a la situación. Sea el hermano cuando está en pecado, sea el hermano cuando se arrepiente, sea el hermano cuando se enfría, sea el hermano, ¿verdad?, cuando se ha alejado por algún motivo. Nosotros tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios y no, ¿verdad?, conforme a nuestros pensamientos ni nuestras, ¿verdad?, actitudes, mucho menos aquellas, ¿verdad?, que no son conforme al reino de Dios. Así que tenemos una segunda enseñanza ahí también, miren. Hay una segunda actitud equivocada que viene siendo los resentimientos y la murmuración. Ahí mismo, en el mismo pasaje que acabamos de leer, ahora los versos 29 al 30, miren, vamos a tomar unas enseñanzas, ¿verdad? Mas él, dice, respondiendo, dijo al Padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Miren, con cuánto resentimiento se dirige a su padre. Y murmuración, resentimiento y murmuración. En ese momento que su hermano menor regresó y su padre hizo fiesta, miren, el hijo mayor, si no había enseñado realmente la verdadera cara, como así decimos a veces, ¿verdad?, la verdadera cara de la moneda, pues él ahí abrió su corazón para sacar toda la amargura, ¿verdad?, y el resentimiento que había en su corazón, no tanto para con el hermano, para con el padre. Miren nada más, para con el padre. El hijo mayor le dijo a su padre: tantos años te he servido y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Miren, allá había un reclamo, una actitud equivocada para con el padre. Y esas palabras son las mismas palabras que incluso muchas veces como cristianos tenemos para con Dios. Tenemos para con Dios. Tanto que te sirvo, ¿verdad?, y nunca me respondes. Tantas almas que gano y nunca, ¿verdad?, me sanas, me alivias del problema, del dolor que tengo, ¿verdad? Tantos cultos que voy a la iglesia y
Y son actitudes equivocadas. Y miren, llegó en una ocasión, ¿verdad? Allá en Jesús decir en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, verso 6, respondiendo él les dijo, ¿verdad? Hipócritas, bien profetizó en una ocasión, ¿verdad? De ustedes, Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y muchas veces aquí estamos, y ¿saben qué es lo más tremendo? Que en esta enseñanza, ¿verdad? Que miramos que el hijo mayor también murmura de la forma como su padre estaba recibiendo a su hermano menor que se había perdido. Así como muchos cristianos a veces también les molesta que Dios bendiga, ¿sabe qué? Y prospere la vida, ¿verdad? De otros hermanos que estuvieron en pecado, se retiraron de la iglesia, se enfriaron, ¿verdad? Y vemos cómo Dios decide bendecirlos, decide de una manera, ¿verdad? Ponerles ropas, ¿verdad? Limpias. ¿Por qué? Porque se había extrañado, se había de una manera perdido en el mundo, ¿verdad? Se había ensuciado. ¿Y cómo vuelve, verdad? A Él. Y el Señor lo recibe, óiganlo bien, lo abraza. Eso es lo que pasa cuando una alma, ¿verdad?, se retira de la iglesia para con Dios. Esto es la realidad. A Él le da gozo de volver a ver a su hijo reunido en su iglesia, ¿verdad?, con una actitud diferente. Y es cuando Dios bendice a la persona, le sigue dando bendiciones. Así como le puso, ¿verdad?, el anillo a aquel hijo, ¿verdad?, que era la garantía, ¿verdad?, donde él podía seguir gozando de las riquezas de su padre, porque era como la tarjeta del banco, óiganlo bien, de débito, ¿verdad?, de ahorros, el anillo. Y muchas veces cuando nosotros principalmente, ¿verdad?, miramos y hacemos un balance, ¿verdad?, de cómo Dios y cómo me trata, nos empezamos a comportar con actitudes equivocadas. Y es por eso, ¿verdad?, que hasta en esta, aunque Dios, ¿verdad?, por medio de Cristo le dijo a un pueblo que su corazón estaba muy, muy lejos de lo que ellos profesaban en sus labios. Muchas veces así está también nuestro corazón. Cuando hay estas actitudes equivocadas, estos resentimientos, esta manera de murmurar a Dios por lo que Él hace. Miren, hermano, hermana, créanlo, usted y yo no somos los dueños de la iglesia. El que es el dueño de la iglesia es aquel que murió por ella. ¿Y quién murió por ella? Cristo Jesús. Y Él puede hacer lo que Él quiera, créanlo, ¿sí? Pero ahí vemos, ¿verdad?, una actitud equivocada que muchas veces nosotros andamos cargando con el corazón, ¿verdad?, partido en dos, lleno de resentimiento, amargura, murmuración, porque a veces, ¿verdad?, aquellos que, ¿verdad?, se habían retirado, ahora el Señor los tiene, ¿verdad?, bien levantados ahí en la iglesia, y usted que no ha fallado, usted que no ha, ¿verdad?, de una manera ni siquiera se ha dedicado, ¿verdad?, ni siquiera a vacilar, ¿verdad?, en dejar de venir a las reuniones, y que no ve de una manera que Dios lo ha tratado especial, se empieza a molestar. Y cuidado con esto, cuidado con este sentido. Yo incluso a muchos me ha tocado mirar, ¿verdad?, que han caído en estas actitudes equivocadas de siervos de Dios. Y inmediatamente lo que yo les he recomendado, ¿sabe qué? Miren, lo preferible es que usted, incluso ahorita, deje hasta de servir a Dios y se ponga a adorar a Dios mejor. Porque cuando perdemos, óigalo bien, el piso, cuando perdemos verdaderamente el sentido de la adoración, podemos ser muy frágiles a estas actitudes equivocadas. Y miren, y en la iglesia así va a haber gente que Dios va a bendecir más que a uno. Créanlo, pero eso no debe de ser, ¿verdad?, para que uno se ponga a altercar con Dios. Como lo hizo este hijo mayor, se puso a altercar con su padre. Se puso de una manera, ¿verdad?, a recriminarle, se puso a quejarse, a murmurar de cómo se había conducido con él.
Y esto, hermanos, es una realidad en nuestras comunidades. Así que, cuidado, ¿verdad?, con estas actitudes que no corresponden al reino, a la familia de nuestro Dios. Ahí tenemos también otra enseñanza, miren, tercera enseñanza, sobre una tercera actitud equivocada: identidad de siervo y no de hijo. Una identidad de siervo y no de hijo. Dice más el Padre ahí, versos 29 y 31, dice, ¿verdad? Mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Y aquí viene el énfasis de nosotros. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Así que, mi hermano, hermana, como ya vimos, el hijo mayor le reclamó a su padre porque él le había servido por años y nunca se le había dado ni un becerro, mire, ¿no? Pero esa maravillosa respuesta del padre, él le dejó claro quién era él. O sea, quién era, ¿verdad?, él como el hijo mayor. O sea, no eres un siervo, no eres un esclavo. Él era su hijo. Él era su hijo. Y esto es lo que yo les menciono. Muchas veces nos perdemos por tanto servir a veces en la iglesia, ¿verdad? Y vemos y cosas por el estilo. Y nos perdemos, empezamos a tener una actitud de siervo y no de hijo. Y debemos de tener una actitud de hijo, aunque usted sea un siervo en la iglesia de Dios. Primeramente está su identidad como hijo, antes que su identidad como siervo. Créalo, vívalo, porque de esta manera va a perder el piso, va a perder la dirección el día de mañana pasado. Se va a desubicar. Va a ir incluso a tener actitudes equivocadas de cómo dirigirse en lo que es en el reino de Dios. Y Dios no quiere esto. Dios quiere que usted siempre sepa que usted es un hijo de Él, ¿verdad? Y como hijo de Él, usted es dueño de todo lo que Él tiene. En lugar de murmurar, en lugar, ¿verdad?, de como hace unos momentos mencionaba, en lugar de estar con corazones, con resentimientos, que porque bendijo al otro, que porque aquel sí le dio y a mí no me ha dado y a mí no me ha hecho sentir especial. Óiganlo bien, mejor vaya en oración, vaya en alabanza a la presencia de Él para glorificarlo, para enaltecerlo, para que el Señor lo llene de su amor, de su poder y sea una persona, ¿verdad?, como todo hijo de Dios, bien, pero bien bendecido. Y no opte por una actitud equivocada, porque una actitud equivocada le cierra las bendiciones, le cierra, óiganlo bien, lo que son las ventanas, ¿verdad?, en el cielo, de las bendiciones que Dios tiene para usted y para mí. Así que, tristemente, es una realidad. Muchos cristianos tenemos esa misma actitud del hijo mayor, una identidad de siervo y no de hijo. Miren, nosotros somos hijos y a pesar de nuestros pecados, porque miren, allá en Mateo capítulo 7, verso 11, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, tenemos derecho a las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Dijo allá en Mateo capítulo 7, verso 11, pues si vosotros, dijo el Señor, o sea, tú y yo, ¿verdad?, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les piden. ¿Se imaginan? Se perdió el hijo mayor. Él muy bien se hubiera
hubiera podido haber dirigido, ¿verdad?, con su padre y haberle pedido, quiero un animal, pero no lo hizo. Él más bien se dedicó a comportarse como un trabajador más. Y así es igual en el reino. Usted camine, hable, piense, sueñe, duerma como un hijo de Dios. Y si usted necesita algo, pídaselo a nuestro Dios. Pídaselo, pero con una actitud que corresponde al reino de Dios, no con una actitud equivocada. Porque eso va a marcar una diferencia. Usted ya es un hijo de Dios, usted ya ha experimentado la misericordia, la compasión de Dios. Usted y yo la hemos vivido, incluso hasta el poder sobrenatural. Pero muchas veces nos estancamos. Muchas veces pedimos y no recibimos, y todo es ¿por qué? Porque nos hemos desubicado un poco de lo que es el verdadero camino de las bendiciones. Las actitudes, el comportamiento, el carácter, ¿verdad? Para con los demás, con la iglesia, para con Él mismo. Y esto Dios no quiere que acontezca en su corazón. Así que créalo, usted es un hijo de Dios. Y usted de igual manera, ¿verdad?, tiene derecho a todos sus tesoros. En la mañana entonamos una alabanza, ¿verdad? Somos el hijo del rey. Y decía, ¿verdad?, que Él tiene tesoros, ¿verdad?, que son incontables, decía esa alabanza. Así que nosotros, pues, ¿verdad?, ya en lugar de tener esas actitudes equivocadas hacia incluso a nuestros hermanos y hacia nuestro Padre Celestial, tenemos que sentirnos gozosos de tener un Padre bueno y misericordioso. Por eso el Señor Jesús, ¿verdad?, dijo allá en Mateo, en el capítulo 5, verso 44, en adelante al 45. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien con los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así que, mis hermanos, hermanas, ahí el Señor, ¿verdad?, de una manera, en esta tarde noche, concluye con esta escritura, ¿verdad?, que usted y yo tenemos que aprender a ser esos hijos de Dios. Y mire, si usted ha optado en estas cosas que yo le acabo de mencionar, ¿verdad?, en estas enseñanzas que Dios nos ha traído en esta noche, pues mire, hoy es el día de salvación. Hoy es el día, ¿verdad?, de reivindicarnos. Hoy es el día de tomar la actitud que corresponde al reino de Dios. Si hemos tenido o nos hemos identificado con algo que el Señor incluso, ¿verdad?, nos haya dicho en esta tarde noche, hey, mira, aquí yo sé que hay esto en tu corazón. Hoy es el día. Hoy es el día de arrepentirnos. Hoy es el día, ¿verdad?, de cambiar. Hoy es el día, ¿verdad?, de comportarnos como hijos y no como siervos, como lo hizo, ¿verdad? Y poder así gozarnos, ¿verdad?, con Dios, gozarnos con su iglesia, con su pueblo, con su familia, ¿verdad?, con sus hijos. Que un día, mañana o pasado, mire, no muy lejano, vamos a estar allá en el reino celestial, ¿verdad?, alabando, adorando a nuestro Dios, ¿verdad?, por toda una eternidad. Y ahí entonces, mira, ahí ya usted ya no va a ser de una manera afligido por este cuerpo carnal, ¿verdad?, defectuoso, que siempre estamos viendo hasta los defectos de los demás, pero sin ver nuestros defectos, pero aún así miramos y sentimos, ¿verdad?, lo que acontece en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, ¿verdad?, que a veces nos duele. Ahí, miren, ya se acabará todo. Así que, mi hermano, una vez más, ¿verdad?, ahí está la invitación de nuestro Dios para comportarnos con actitudes que verdaderamente corresponden y dejar las que no corresponden al reino. Muchas gracias por su atención y que Dios me lo siga.